Esto. Con amanita y todo eso. Y después, se pasaría esto, buscarle chococitos. Y un parque, un parque de Dios. Lo primero que tienen que saber es la característica del hongo. Eso fácil, ¿no? Eso lo vieron. Pero está bien explicado. No pasó. O sea, y puntualmente, ¿cuál es la característica de Amanita phalloides? Que lo que sucede con Amanita phalloides es que es igual al champiñón, pero con la pollerita, con la volva, con el velo de novia, ¿sí? Y con las esporas y lo que es el himenio, ¿sí? Que es diferente porque es negro. Algunos hablan de color verdoso, la verdad que a mí todos son iguales, pero la capacidad de diferenciar colores para cada uno. Tiene la característica de crecer este hongo en ciertos lugares, con ciertas características ambientales de humedad, y que hace que hoy en día sea bastante fácil de poder encontrarlo en distintos lugares. Antes era como que no, o sea, el hecho del cambio climático ha hecho que tengamos Amanitas phalloides en lugares donde antes no había. En general los hongos crecen en lugares más bien húmedos. El hongo va a generar clínica, ya sea crudo, cocido, ¿sí? La forma de identificación va a ser que un experto evalúe, ¿sí? El hongo, lo que hace es la evaluación de las esporas, en realidad. Eso es lo que hace el diagnóstico de certeza, ¿sí? de los hongos. Para eso vamos a necesitar el hongo, que alguien lleve ese hongo, que se traslade ese hongo para poder un micólogo evaluarlo. Cuando esto no es posible, o sea, llevar ese hongo, vamos a necesitar la sospecha y la posibilidad de algún fluido, ¿sí? Del paciente para encontrar algo relacionado a lo que es las toxinas o la detección de toxinas, ¿sí? Principalmente lo que es la amatoxina. ¿Qué es lo que hace el hongo? Tiene muchas características, ¿sí? Que están muy involucradas al tratamiento. Eso hace como que sea muy interesante, ¿sí? Poder unir o poder hilar, ¿sí? La clínica o las características, ¿sí? Del hongo con lo que podamos hacer a nivel del tratamiento. Se habla de que tiene una latencia en general larga, ¿sí? O relativamente larga, pero eso muchas veces no es gente que quiera comer una Amanita phalloides, sino que equivocadamente agarra un hongo de Amanita phalloides y parecidos a otros hongos. Entonces muchas veces lo que sucede es que pueden aparecer síntomas tempranos que pueden confundirnos con decir, no, esto no es una Amanita phalloides porque los síntomas son tempranos, y en realidad es una mezcla de hongos donde uno es una amanita y otro no. Entonces tendrá síntomas tempranos por un hongo y después síntomas de hepatotoxicidad por Amanitas phalloides. La Amanitas phalloides es el principal hongo causante de trasplante hepático, de falla hepática fulminante. Y lo que va a tener es que una vez que se ingiere, tiene circuito enteropático. Y el circuito enteropático hace que tengamos como herramienta siempre posible, por un lado, el carbón activado seriado, pero también poder utilizar aspirado gástrico para aumentar la chance de poder detectar, ¿sí? La manita, que en general lo que se hace es colocar una sonda nasogástrica para hacer aspirado gástrico y luego se hace transduodenal, o sea, buscamos una inserción de que sea atravesando el duodeno para poder absorber al máximo posible, ¿sí? la toxina. Entonces se hace un lavado gástrico pero transduodenal. Entonces vamos a tener la posibilidad de más chance de recolectar la toxina y ahí vamos a utilizarlo para administrar el carbón activado seriado. Eso por su circuito enteropático. Por otro lado, tienen que estoy acá y no sé dónde me había tocado para no tener clase. La clínica del paciente, por otro lado, como todo lo hepatotóxico que hasta ahora ya vieron, desde paracetamol, ¿sí? De que tienen
estos síntomas gastrointestinales iniciales con un laboratorio que es santo, no les da más que algo de deshidratación, que luego el paciente se siente bien y luego el paciente empieza a sentirse mal y cuando le hacen el laboratorio tiene una hepatotoxicidad que cada vez empieza a ser peor. Esta característica de un periodo inicial o de síntomas preclínicos, latencia y síntomas de hepatotoxicidad es clásico en las sustancias que son hepatotóxicas. Motivo por el cual todo paciente que haya ingerido hongo con sospecha de manitas faloides, uno no le tiene que dar el alta en las primeras 24 horas porque necesita hacer estos controles de hepatograma. Es obligatorio. ¿Qué vamos a pedir en el laboratorio? Hepatograma, glucemia, coagulograma, estado ácido-base y muchos parámetros que están relacionados a si te trasplanto al paciente o no lo trasplanto. ¿Sí? Parece drogadicto de fiestas electrónicas. La amatoxina va a ser la responsable de la sintomatología de la hepatitis fulminante. ¿Sí? Va a ser la que va a generar la hepatotoxicidad. La falotoxina va a ser responsable de los síntomas gastrointestinales. Hay otras toxinas, sí, hay otras, pero son como de menor importancia. La más importante es la amatoxina, que lo que va a hacer es inhibir el ARN polimerasa 2, que es la responsable de síntesis proteica. Pero ¿qué sucede? Esta amatoxina ingresa al hepatocito a través de un carrier que es inespecífico. Es decir, que llega a nivel hepático y lo que hace es unirse a una proteína para que la ingrese al hepatocito. Y este carrier inespecífico da la casualidad que es el mismo que utiliza la penicilina. Entonces, este va a ser el motivo por el cual vamos a utilizar penicilinas a altas dosis como tratamiento para evitar este ingreso al hepatocito de la amatoxina. Una vez que ingresó al hepatocito, inhibió la síntesis proteica, chao, empieza a haber necrosis, la cascada así de apoptosis y después tenés, la característica necrosis, centro de ya nada, anecdótico, del hepatólogo. Dale consulta, o sea, ahí no te generaría a nivel hepático, pero sí tendrías los síntomas gastrointestinales, o náuseas, vómitos, dolor abdominal. ¿Cómo? Si vos le das la penicilina, evitás que te genere lo que sería hepatotoxicidad. Exactamente. Pero lo que serían síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, los tendría ese paciente. Sí, porque es la falotoxina, es otra toxina. Bien. Y aparte es otra toxina que no te va a generar más que eso. Bien. Si la manita faloide fuera solo falotoxina, no estaríamos hablando de la manita faloide. Claro. O sea, serían solo síntomas gastrointestinales. Pero como lo que nos interesa, o de interés toxicológico, es la amatoxina. Por eso le das la penicilina. Y no te va a bloquear nada de los síntomas gastrointestinales. Y lo otro que sucede es que los síntomas gastrointestinales son los primeros y que en ese momento el paciente con síntomas gastrointestinales te va a llevar a que vos le preguntes, ¿fueron hongos o no? Es lo que va a motivar al paciente a la consulta y vos le vas a preguntar si comió hongos o no. Entonces cuando te dice que comió hongos, decís, ¿qué hongos? Si se acuerda, puede que te asustes, y si se acuerda, tampoco decís, a ver, tráeme lo que trajiste, a ver si realmente podemos descartarlo. Lo mandás a Ciencias Exactas, donde está ahí el micólogo, o le mandás hoy en día una foto y ya te responde al toque, te dice, no, entonces esto sí es, ¿sí? Y puedes orientarte. Cuando hay muchas chances y no tenés forma de tener el hongo, decís, mira, te tengo que dejar internada para evaluar, porque puede que esto quede acá y nunca alteres el hepatograma, o que mañana te haga un laboratorio de control y duplicaron tus enzimas hepáticas. Y eso no debe pasar en la intoxicación alimentaria común. Entonces ahí uno empezaría a pensar de que esto podría llegar a ser. No es el hígado lo único que se afecta. Lo mismo pasa con el paracetamol. El hígado, el riñón, corazón, tracto gastrointestinal.
Pero lo más frecuente es el hígado, que es la única solución, va a ser trasplante si deja de funcionar. Mientras que si el riñón, bueno, lo realizas, puedes pilotearlo un tiempo, ver qué pasa, hasta recuperar. Pero el hígado no. Entonces, saber que esta va a ser el mecanismo, ¿sí? Y aparte por más que lo cocine, risotto, lo que quiera, si esa manita faloides no zafa, ¿sí? Una pregunta. Si es alérgico a la penicilina, Si es alérgico a la penicilina, tenés la hemoperfusión, lo otro que podés hacer, que es bastante efectivo, ¿sí? La hemoperfusión. Está también la silivirina, pero no ahí. Pero lo que más usamos es la hemoperfusión, ¿sí? En esos casos. Igual, una pregunta. Sí. Si el paciente ingresa en clínica de hepatotoxicación, ¿valdría la pena darle la penicilina? Porque el ingreso, o evitas que siga ingresando, igual se la das. Y depende, porque si uno se empieza con síntomas de hepatotoxicidad, ahí lo primero que haces es evaluar hace cuánto que estás con esos síntomas, porque lo más probable es que si esto tiene un circuito enteropático y la toxina sigue dando vuelta, le das la penicilina. Pero la pregunta va a ser, ¿va a ir a trasplante o no? Y ahí el hepatólogo va a ser el que va a terminar decidiendo. Uno lo que hace en esos casos, cuando pasaron ya unos días, es le das la penicilina igualmente y además le das N-acetilcisteína. ¿Pero por qué? No como tratamiento de paracetamol, pensando otra causa, sino porque se sabe que facilita lo que es la oxidoreducción, mejora la irrigación hepática, o sea, por todos los otros beneficios, ¿sí? De la NAC. Pero sabiendo que hay altas chances que termine en trasplante. Las primeras horas son como fundamentales, los primeros días, para la detección de la posible detección en sangre de la toxina. Estas son las fases que hablábamos, de la latencia, lo intestinal, que puede haber algo de deshidratación, mejoría de los síntomas gastrointestinales, pero la agresión hepática ya empieza a partir de las 24 o 36 horas, cada vez empieza en ascenso, y eso termina en esta falla hepática fulminante. O sea, sin tratamiento la mortalidad es bastante alta, un 30%, ¿sí? Pero bueno. O sea que el diagnóstico es con la clínica y la detección es en el plasma. Pues desde la clínica la va a ser la sospecha, pero estás en la anamnesis, el hongo, las características del hongo, el análisis biológico del hongo, oncológico, y la detección de la toxina. Entonces eso es lo que uno intenta, ¿no? Hacer. La amatoxina la va a intentar buscar en sangre en las primeras 48 horas, en el fluido gástrico lo mismo, en las primeras 24 horas, ¿sí? Lo que uno intenta tratar con el lavado, y a veces se intenta también en orina. Pero el diagnóstico micológico es a veces como lo más, porque en general la gente que recolecta hongos no es que se come todos los hongos que recolectó, recolectan un montón y comen algunos, ¿sí? Entonces hay posibilidad de hacer ese diagnóstico micológico. El tema es que si fueron varios tipos de hongos, si justo el que comió fue uno que no debería haber recolectado. Entonces, sonda nasogástrica a nivel duodenal, o sea, gastroduodenal, con aspirado cada 4 horas, se da carbón activado seriado, ¿sí? Corrección de todo lo que ya se corregía en el medio interno, y además se da, ¿sí? La penicilina G a altas dosis. Se intenta hacer el diagnóstico de certeza, porque es lo ideal. Y si pasaba que era alérgico al paciente, intentamos la hemoperfusión. Algunos hablan de sensibilizarlo a la penicilina. La realidad es que hemoperfusión hay, entonces se intenta lo antes posible. Y ante la duda, lo primero que uno hace es dar la penicilina a altas dosis. Empieza con penicilina a altas dosis. ¿Qué tiene de molesto? Y de que son varios días de internación, pero en esos días de internación se puede llegar al diagnóstico y frenar la penicilina G a altas dosis. Entonces, entre poderle salvarle el riñón y no terminar trasplantado y darle penicilina G a alguien que quizás al principio no era necesario y después confirmaste que no era necesario, es preferible eso, ¿sí? Lo que es el riesgo-beneficio.
Y la silibilina o la silimarina sería una opción ideal para reemplazar sí, a la penicilina, pero que no tenemos. ¿Sí? Y las indicaciones de trasplante, nada, lo maneja el hepatólogo en realidad. ¿Sí? No es el único que puede generar muchos síntomas, otros amanitas existen, pero todas tienen más o menos las mismas características. ¿Sí? Eso es todo, de amanita. Lo que tiene es que es muy útil saber que hace esto, entonces hago aquello. Porque tiene el Carrier, le doy la penicilina. Porque tiene el beneficio terapéutico, le doy el isocomode. Entonces es como algo que es bastante